para hablarles de una investigación que estamos realizando desde hace ya tres años en la Fundación Contea. Y es la que nos da un poco la base de lo que es el tema de esta mesa. Es decir, es nuestra preocupación por conocer en los alumnos de primero de Administración de Empresas qué percepción tienen, qué percepción traen en educación económico-financiera de sus etapas previas. Es decir, el interés de esta mesa es poner en contacto esas dos etapas formativas en torno a la materia. Es decir, cómo vienen de primaria, de secundaria y de bachillerato especialmente a las facultades y cómo después bueno, se entiende que de los años que van a pasar por la facultad pues pueden. Entonces, en esa interconexión creemos que está y hay proyectos muy bonitos que intentan poner en relación ese tema. Uno de ellos es el nuestro y, como digo, pues yo voy a 5 minutos. Es la tercera edición de este estudio. Que bueno, tiene... vais pasando, ¿no? Porque yo no tengo el cacharrito no me quedo... perdón. Entonces... sí, hay dos botones, siempre damos anteriores. No son dos. Bueno, el tema del objetivo del estudio es el que acabo de decir, es analizar la percepción de los alumnos en materias de educación económico-financiera en los que han empezado a cursar Administración de Empresas. La metodología pues es la que se suele utilizar en este tipo de estudios. En definitiva, es la confección de un cuestionario que se pasa a los chicos con un test previo. Se realiza la encuesta a las universidades participantes a través de la colaboración especial, como vamos a ver, de los profesores universitarios, que son los que presentan el cuestionario y el tema a los chicos directamente. Esos cuestionarios, las respuestas se analizan, se realiza un estudio estadístico importante en el que estamos ahora, porque la tercera edición está precisamente ahora en esta fase. Se han recogido todas las encuestas y estamos en análisis, y luego se elabora un informe y unas conclusiones que son compartidas en el sector. Los temas sobre los que preguntamos son, pues bueno, qué percepción general tienen de su educación financiera, pero sobre todo temas concretos. El cuestionario pregunta sobre ingresos, gastos, presupuesto, ahorro, inversión, seguridad financiera y entidades financieras y de digitalización. Esos son los aspectos que se incluyen en el cuestionario. Aquí vemos muy rápidamente cómo ha sido la evolución en estas 3 ediciones del estudio, que no es otra que la de ver cómo el equipo de investigación, compuesto por una serie de profesores de distintas universidades, ha ido creciendo y, por lo tanto, al tiempo que ha ido creciendo el número de cuestionarios recibidos, es decir, cumplimentados. Como hemos dicho, la metodología es que el profesor, ¿de acuerdo?, va a la clase en un momento determinado y en 10 minutos propone a los estudiantes que cumplimenten el cuestionario, y eso automáticamente en la herramienta que se trata, que es Google, porque ellos se cargan automáticamente y esos datos se presentan para el análisis sin ningún problema. El primer año se consiguieron 757 encuestas con la intervención o la participación de 3 universidades. El segundo año, el año pasado, ya se duplica esa cifra, 1.350 encuestas con la participación de otras 4 universidades más. Y esta edición, que es una edición especial también, porque se incorporan a ella 6 universidades de Portugal, 2 nuevas españolas y 6 de Portugal. Una de ellas, de estas españolas, privada. Es decir, tenemos un conjunto de universidades interesantes públicas. Se incorpora a la Universidad de Navarra y además tenemos 6 universidades de Portugal que han venido por el interés directo al ver las 2 anteriores ediciones de participar en el programa. Con lo que tenemos ahora, estamos proyectando un observatorio y tenemos esa posibilidad de ver y analizar en el tiempo y en distintas zonas esa percepción de los estudiantes de primero de ADE y además su comparativa con la experiencia de Portugal. ¿De acuerdo? Todos estos que aparecen en letra pequeñita, yo bueno, no voy a ponerme a leer todos los nombres, pero los veis ahí, cada universidad, sobre todo la primera parte es como el core, digamos, el primer año es el core, es el grupo
promotor ejecutivo, y luego están todas las universidades que tienen un representante o investigador principal, y en la parte de abajo vemos todos aquellos que colaboran en realizar la encuesta. Todos esos de abajo, que son cerca de 50, son profesores, colaboradores de los investigadores principales y han llevado la encuesta a los chicos. Son los que realmente hacen posible este estudio, porque son los que se van a la clase, le quitan 10 minutos a los chicos, que a veces tienen que pedir a un colega que le deje esos 10 minutos, ¿verdad? Y entonces, pues gracias a eso, esos datos se incorporan de manera automática para su análisis. Nada más, yo ya estoy terminando. Lo único, pues bueno, os invito desde luego a que estéis atentos. Toda la información sobre la primera y segunda encuesta están en la página web de Contea, pero lo que es el avance descriptivo de la muestra es lo que yo os quería presentar aquí y por supuesto, en las próximas semanas, en los próximos meses, esperamos tener ya públicamente, para hacerlo público, los primeros resultados pero que podemos ir comparando ya, como decía, con años anteriores y con Portugal. Que luego podemos hacer un observatorio, ¿verdad?, internacional o ibérico, ya veremos cómo lo llamamos, en donde podamos comparar las realidades en ese sentido, en este terreno, de los dos países. Entonces, como veis ahí, únicamente en los grados en los que a los chicos se les pregunta, pues son esos que aparecen ahí, pero nada, yo lo veo muy lógico, de todas maneras, por el caso, pero son lo que es el primer grado, que es el que más encuestas se tiene, es el de ADE puro, ¿no? Y luego todas las universidades han empezado a desarrollar ADEs en combinación con otras materias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aparte del ADE, la doble licenciatura ADE Derecho, pues hay ADE Economía, ADE Finanzas, ADE Turismo, ADE Teleco, ADE Informática, ADE Matemáticas. Eso también idea, bueno, y luego grados de Finanzas y Contabilidad, grado de Finanzas. Esto lo que da intuitivamente, rápidamente, se deduce que, bueno, pues el ADE es una disciplina transversal. Es decir, que toca e interesa no solamente a los que están dedicados de manera exclusiva a la economía, sino pues, a otras materias que evidentemente se enriquecen por los aspectos de administración. En Portugal, que es lo que se incorpora, tienen otra realidad, es decir, distribuyen en más estudios todo lo que es ADE relacionado con otras áreas, y como veis, el número de titulaciones es bastante, pero todas tienen que ver con ADE. Es una manera de distribuir, digamos, la formación. Hay dos preguntas que nos interesan mucho. Es decir, ¿has cursado previamente asignaturas relacionadas con la economía, las finanzas y la administración de empresas en tu etapa preuniversitaria? Nos interesa mucho saber si cuando los chicos contestan sobre su formación financiera han tenido un contacto previo con la materia. Entonces vemos que fundamentalmente o especialmente en España, pues la gran mayoría es que no, ¿verdad? En un 81%, y en Portugal en un 61%. ¿En qué cursos? Eso es otra de las preguntas que hacemos. En caso afirmativo, ¿en qué cursos? Pues en qué cursos. Cuarto de la ESO, primero bachillerato, segundo bachillerato de FP. Es el segundo de bachillerato donde, lógicamente, hay una mayor cercanía a lo que es la etapa de ADE, donde más contacto han tenido con el tema económico financiero. Bueno, y en Portugal, pues como vemos ahí, hay una relación. Entendemos que esto de ensino secundario, pues es lo que tiene una correspondencia con el bachillerato. Las universidades que han participado, ahí vienen en el número de cuestionarios que han conseguido y, dispone de ingresos. Es una pregunta que también nos parece interesante luego cruzar en el análisis, en tanto que el que tiene una percepción de que tiene que administrar unos fondos porque dispone de unos recursos, pues tiene una percepción sobre el tema económico financiero distinto al que no tiene. La gran mayoría de ellos no tienen recursos en esta primera etapa, en este primer curso de la etapa. Bueno, pues esto es lo que yo quiero decir, no empleo más tiempo y perdonar por un poquitín, pero es lo que, bueno, nos da esta base para desarrollar la sesión que tenemos hoy. Y como digo, pues bueno, a disposición de todo el interesado en el momento en que podamos compartir el resultado que será en breve.
Bueno, dicho lo cual, yo ya empiezo a dar la palabra para que la tomen los contertulios, los que participan en el debate, y vamos a empezar en un orden, pues bueno, lógico de intervenciones, que es el que aparece en el programa. Y yo voy a plantear las cuestiones y bueno, cada uno de los ponentes pues va a tener 5 o 7 minutos para luego nos apuntamos las ideas que nos puedan surgir para ese debate posterior. Entonces, en primer lugar, yo le doy la palabra a Ana José Cisneros pues, para que nos dé respuesta a un par de cuestiones. La primera es, los estudiantes que se inician en los estudios universitarios de Economía y Empresa llegan a su facultad con distinto grado de conocimiento y motivación sobre dichas materias. ¿Se podría decir que tanto unos como la otra se encuentran en unos niveles adecuados según su punto de vista? ¿Qué medidas o acciones recomendaría para intentar mejorar la situación en este terreno? Bien, muchas gracias. No son pocas las preguntas, ¿eh? Bueno, intentar ser breve de respuesta, pero intentar responder a todo. Bueno, voy a empezar por confirmar el diagnóstico, ¿no? Probablemente no voy a decir ninguna novedad y tampoco voy a descubrir ningún secreto, ¿no? Yo creo que además hay consenso, hay aquí compañeros también de la facultad que seguro que comparten conmigo lo que voy a decir, pero está claro que los niveles actuales de conocimiento y de destreza financiera que tienen los estudiantes que ingresan en nuestras titulaciones ni son los óptimos ni son homogéneos, ¿no? Yo creo que es una realidad sobradamente constatada y además una realidad que está en línea con lo que recoge el informe PISA, estudios realizados por el Banco de España y que ahora también se constata con el informe de Cortella, ¿no? Y todo ello a pesar de que presuponemos un elevado interés y una alta motivación de estudiantes, ¿no? Por razones obvias. Por razones obvias porque, bueno, las materias económico-financieras son la razón de ser de nuestras titulaciones, ¿no? Van en nuestro ADN. Por lo tanto, la primera reflexión a la que llegamos es que está claro que en el interés y en la motivación no está la causa de estas deficiencias, tanto en conocimiento como en competencia financiera. Las causas, es cierto que nosotros en la facultad ya desde hace bastantes años venimos ofreciendo unos programas de nivelación, aquí le denominamos curso cero en la universidad, donde pretendemos facilitarle a esos estudiantes que puedan desarrollar con normalidad, ¿no? Y al nivel que se requiere las asignaturas del primero. Pero lógicamente esto no es más que un apoyo que les damos, como digo, para evitar ese tipo de dificultades. Pero obviamente esto no es una solución. La solución tenemos que encontrarla y hay que abordarla en las etapas preuniversitarias, ¿no? Teniendo en cuenta esta reflexión, ¿qué propuestas tendríamos nosotros para solucionar todo esto? Pues yo creo que aquí también vamos a coincidir, ¿no? La primera sería que la formación económico-financiera se integrara como una competencia básica ya desde la enseñanza primaria, ¿no? Y no solo por la capacidad que estos estudiantes tienen a estas edades de poder aprender todo lo que se les enseña, sino porque seguro que va a ofrecer garantía de que lo que aprendan en esa etapa se va a quedar para toda la vida, ¿no? Pero esto no sería suficiente, obviamente. Estas competencias deberían seguir siendo obligatorias tanto en segundo como en bachiller, independientemente de las preferencias curriculares que los estudiantes puedan tener y además independientemente de que los estudiantes quieran o no, o consigan o no acceder a la universidad, ¿no? Porque está claro que el objetivo no es que consigan entrar en alguna titulación, matricularse en alguna titulación de la universidad, sino que el propósito es que formemos ciudadanos, ¿verdad?, en estos conocimientos económicos financieros y en esas destrezas para que a lo largo de toda su vida puedan tomar decisiones financieras responsables. Pero claro, esto no sería posible o no es posible si no hay una colaboración coordinada entre todas las entidades que formamos parte del sistema educativo español, ¿no? Empezando por el Ministerio de Educación, comunidades autónomas, colegios, institutos e incluso la propia universidad. Antes decía que el problema está en la etapa preuniversitaria, pero eso no quiere decir que nos desvinculemos y que no asumamos el compromiso que a la universidad nos corresponde, ¿no? De hecho, ya hay iniciativas en este sentido, ¿no? Yo me voy a referir obviamente a la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga, donde nuestro compromiso con la educación financiera en esa etapa pues, ya se remonta a casi, decíamos, 20 años, ¿no? Que existe el proyecto Edufinet con el que nos hemos encontrado identificado e implicado desde el principio
Pero además llevamos a cabo otra serie de iniciativas como son, compartimos la organización de las jornadas andaluzas de economía en enseñanza de secundaria y también organizamos las olimpiadas locales de economía. Algo que desarrollaré un poco más en la siguiente intervención, no quiero extenderme ahora, pero todo, como digo, con el objetivo y con la idea de contribuir a esa formación económico-financiera, ¿no? Además, también me gustaría resaltar que hay una prolífica producción científica en temas de educación financiera por parte de profesores de la facultad e incluso hemos colaborado en acciones de voluntariado dirigidas a colectivos vulnerables, una línea que queremos seguir trabajando. O anuncio ya que hemos firmado hace pocos días un convenio con la universidad, pero con idea de que lo lideremos desde la facultad con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para llevar a cabo este tipo de iniciativas de voluntariado. En este caso queremos dar un paso más y queremos implicar a los estudiantes también para que colaboren en todas ellas. Asimismo, consideramos que es importante, hablo en plural, ¿no? Porque son, como digo, reflexiones a las que hemos llegado, conclusiones, el grupo de profesores, consideramos también que es muy importante la formación que reciba el docente que va a impartir esa asignatura, ¿no? En materia económico-financiera. Se le debe proporcionar recursos didácticos y herramientas prácticas adecuadas además a cada nivel educativo, eso es muy importante. Y además esa formación debe ser continua, debe ser permanente. Ese acompañamiento imprescindible en este caso, porque bueno, somos conscientes que la realidad financiera cambia mucho y muy rápidamente y por tanto, como digo, es fundamental que el proceso se haga de esa forma, ¿no? En este sentido, pueden jugar un rol activo muy importante, de hecho, nos consta, ¿no? Que ya se han dado también a iniciativas en esa línea, como digo, las autoridades competentes, ¿no? Promoviendo pues, planes de educación financiera a nivel nacional, regional y local, y todo ello en colaboración con el Banco de España y con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque no podemos perder de vista que los contenidos que se impartan deben ser rigurosos y además deben ser aplicables a la vida real. Entonces, sin ánimo de extenderme mucho más, como resumen diría que bueno, el enfoque debe ser integral, debe ser un enfoque integral que combine currículum obligatorio, buena preparación del docente, políticas públicas activas y, por supuesto, colaboración e implicación de todas las entidades que formamos parte del sistema educativo español. No sé si me ha quedado algo. No, bueno, he hecho una radiografía importante de los temas esenciales, está muy bien. Y bueno, pues yo creo que nosotros que estamos aquí todos coincidimos. Abundando un poco en el tema, bueno, en vuestro interés y vuestra producción científica, vuestra facultad, a través del Departamento de Finanzas y Contabilidad, se ha incorporado a esta tercera edición del estudio que hemos presentado hace un momento. Entonces, yo quería preguntaros de qué manera creéis, por extender un poco más esa cuestión, que este tipo de investigaciones pueden ayudar a mejorar el conocimiento acerca del nivel de educación económica y financiera de los estudiantes, sobre todo al inicio de su etapa universitaria, y esto que ayude a facilitar la toma de decisiones al respecto, que sea un mensaje también a esas instituciones que tú decías que es necesario que se sensibilicen. Yo, volviendo a lo que tú planteabas, ¿no? Y anunciaba de la posibilidad de configurar un observatorio, ¿verdad? Que era uno de los objetivos de CONTEA desde el principio. Yo creo que este tipo de estudios no son esfuerzos aislados, ¿no? Sino que bueno, obedecen ya a ediciones anteriores a una trayectoria ya consolidada. Yo creo que pueden ser muy útiles también para tomar el pulso, ¿no? A las políticas que se vayan adoptando en cada caso para intentar eliminar o suavizar esas brechas, ¿no? Que se detectan en esa etapa preuniversitaria. Yo creo que ese seguimiento a la evolución de las variables que son claves en esa formación, yo creo que, bueno, que puede jugar un papel importante, ¿no? Y además yo creo que va a ser un referente interesante a tener en cuenta para las intervenciones educativas que haya que ir tomando, que bueno, habrá que buscar que sean lógicamente las más adecuadas. Muy bien, muchas gracias. Ana, entonces, bueno, vamos a pasar ahora a preguntarle un par de cuestiones a José Manuel Domínguez,
como decía el presidente de la Fundación El Caja y director de Ufinet, en relación con, bueno, pues con la labor que hace el Ufinet. El Ufinet lleva 20 años, en 2025, como decía anteriormente, cumple esos 25 años con un importante recorrido en áreas de gran relevancia para la educación financiera, como la formación, las publicaciones y la divulgación a través de Internet y las redes sociales. De especial significación es la edición de su guía financiera, que ya está en su 7ª edición. Entonces, yo le preguntaría cómo están enfocando o canalizando su labor al colectivo más joven en sus distintas etapas, porque tiene un público objetivo más amplio, pero en este caso nos interesa especialmente el público más joven. Gracias. Buenas tardes. Justamente, para el Ufinet, la educación financiera del colectivo de jóvenes en sus diferentes etapas constituye una de nuestras principales líneas de actuación, y esa línea de actuación la venimos dando con un doble enfoque. Por una parte, una diferenciación según ramo de edad o nivel educativo. Tenemos actuaciones para educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y universidad. Y al propio tiempo tenemos también una estrategia de multicanalidad, o yo casi diría de omnicanalidad. Nosotros tenemos un portal genérico que es Ufinet, donde tenemos concentrado en nuestra estación central para el desarrollo de toda nuestra actividad de educación financiera, y luego tenemos también un portal específico donde tenemos concentrados los recursos didácticos que dedicamos a los jóvenes, que lo denominamos Ufinex, y esa es una aplicación específica para este colectivo. Nosotros conjugamos la actuación a través de Internet con la presencialidad, y desde luego la jornada de educación financiera constituye una de nuestras principales actuaciones. Estamos ya en la 16ª edición de la jornada de educación financiera para jóvenes. En estos 16 años ya han asistido presencialmente a acciones formativas presenciales en el Ufinet más de 300.000 personas, y la mayoría de ellas son del colectivo juvenil. Estas jornadas presenciales se complementan con las olimpiadas financieras, que también están en su 16ª edición, y se conciben como un complemento de las jornadas presenciales con objeto de llevar a la práctica los conocimientos teóricos. Desarrollamos también una serie de seminarios, talleres específicos, se han editado distintos cómics, se han diseñado juegos, videojuegos, se publican podcasts, tenemos incluso un pequeño museo físico en Salamanca, donde se ilustra la historia del dinero, y como soporte de toda esta estrategia hemos abordado, elaborado y difundido una serie de materiales docentes adaptados para cada nivel educativo, para niños, para educación secundaria, para FP, por supuesto para mayores, para público en general. Nuestra propuesta educativa también la hemos complementado con la elaboración de una serie de cuestionarios con objeto de evaluar los conocimientos que se puedan adquirir en las distintas actividades formativas. Tenemos una amplia batería de preguntas, muchas de ellas tiradas en las pruebas de PISA, adaptadas todas a test de respuesta. También tenemos nuestra propia propuesta educativa metodológica centrada en la juventud, y la hemos difundido, y esa propuesta metodológica, pues aparte de estar publicada, se puso en el último congreso, ya fue el 7º, de educación financiera de Ufinet, que se celebró en noviembre de 2024. Nuestra propuesta educativa se basa en una serie de criterios y principios metodológicos que tenemos planados desde ya bastantes años. Entre ellos destacaría, por ser una inspiración, una máxima de Montaigne, que viene a decir que es mejor una mente ordenada, bien ordenada, que una mente llena. Además de eso tenemos otra serie de principios. Por supuesto, tomamos en consideración como referencia los marcos de competencia financiera promovidos por la OCDE y también aplicados actualmente en la Unión Europea, y nuestro planteamiento con carácter general se centra en analizar lo que es la satisfacción de necesidades financieras por parte de cualquier usuario financiero. Entonces, ponemos el foco en esa toma de decisiones para ver cuáles son las necesidades financieras que le surgen a una persona, también a un empresario en otro contexto, cuáles son sus finanzas personales, cómo se ve afectada por el entorno económico, por el sector público. Obviamente,
también aportamos una visión de cuáles son las entidades que conforman el sistema financiero que van a poder suministrar productos y servicios para satisfacer esas necesidades, que los tenemos que categorizar en función de si se trata de satisfacer una necesidad de ahorro, de inversión, de previsión, de crédito u otro tipo de servicios. Prestamos mucha atención a los productos que se alinean en cada una de estas facetas. También llamamos la atención sobre cuáles son las características básicas, las variables que hay que tener en cuenta para analizar cada uno de estos productos y de esos servicios, y también lo tenemos que conjugar todo eso en el contexto del ciclo de vida completo de un producto financiero, con objeto de ver todas las implicaciones y posteriormente, una vez que se identifican todos los flujos que afectan a esa toma de decisiones, ver aplicar un criterio para poder adoptar la decisión oportuna. Nosotros creemos que yo a este respecto me parece que sería muy importante respecto a la educación financiera tener en cuenta los recursos, que yo creo que era la otra cuestión que quería comentar. Yo creo que esto es lo que concierne a lo que nosotros hacemos respecto a la juventud, las acciones que están programadas en esta guía también financiera, que está dirigida a un público en general que ha llegado, como se ha dicho, a la séptima ESO. Bien, bueno, pues un poco abundando en algunas de las cosas que has comentado, Fides cuenta con un conjunto de webs y bases de datos especializadas de gran riqueza informativa. En el sector de educación financiera se echen falta pues, alguna iniciativa que ayude a crear una potente base, un catálogo, una guía de recursos, ¿verdad?, educativos, divulgativos, operativos, públicos, privados, nacionales e internacionales, que faciliten el conocimiento y la relación entre proyectos e iniciativas, generando indudables sinergias, que es lo que se crea. Entonces, no sé si en este sentido, y con vuestra experiencia y vuestros recursos también, tenéis alguna idea de cómo se podría abordar un proyecto que fuera sinérgico para todos los que estamos en este ámbito, y que, bueno, pues pudiera ser compartir información a través de las webs, de los canales de información sobre todo estos temas. Yo creo que ciertamente que hay que constatar, dada la enorme multiplicidad de recursos didácticos que existen. Yo creo que estamos en una situación de auténtica superabundancia de recursos didácticos, y existe esa necesidad, yo diría, de inventarización, sistematización, categorización y acceso unificado. Yo creo que sería ciertamente de gran utilidad poder disponer de una gran biblioteca de educación financiera. Desde mi punto de vista, yo creo que ese papel en el ámbito internacional le corresponde ante todo a la Red Internacional de Educación Financiera, a la INCE, que promueve la OCDE y cuya misión es justamente servir de foro de intercambio de información y de experiencia en el ámbito educativo. Yo creo que también las redes nacionales, promovidas por el Banco de España, la CNMV, pueden aportar ahí una gran labor de unificar todas esas fuentes de información. En cualquier caso, yo creo que, en mi opinión, sería absolutamente importante, aparte de esa categorización, llevar a cabo incluso una certificación o una acreditación, al menos una triple vertiente, tomando como referencia el Código de Buenas Prácticas para Iniciativas en Educación Financiera del Banco de España, la CNMV, el Ministerio de Economía, y esos aspectos que yo creo que hay que tener en cuenta para esa etiquetación o bien incluso acreditación: la suficiencia de los contenidos, la calidad, el enfoque pedagógico que sea adecuado y, por supuesto, también la objetividad con ausencia de sesgo y de connotaciones comerciales. Creo que eso es absolutamente fundamental. La experiencia británica yo creo que es bastante aleccionadora. El año pasado el Parlamento británico difundió un informe sobre la experiencia de la educación financiera en el Reino Unido en el ámbito escolar, que ponía en relieve que había tantos recursos por elegir que a los profesores se sentían abrumados. Por otra parte, se constataba la falta de un enfoque pedagógico adecuado en muchos de los recursos disponibles y, además, se hacía hincapié en la ausencia de coordinación y de control de la calidad. Yo, además, creo que es fundamental tener en cuenta que haya una coherencia entre los contenidos que se difundan en los programas de educación financiera con con todo el desarrollo que hay en los marcos de competencia financiera de la OCDE y de la Unión Europea, que yo creo que son muy
extenso, completo y profundo. Y creo que hay que guardar una correspondencia y una coherencia. Y por otra parte, creo que es fundamental que haya garantía de que los test que se utilizan para medir la educación financiera, internacionalmente se utilizan sobre todo las 3 grandes preguntas propuestas en su día por la máxima experta en educación financiera internacional, Ana María Lusardi, y por Mitchell, pero yo creo que son preguntas excesivamente simples y que yo creo que, aparte que se van conociendo, a partir de la experiencia, creo que son excesivamente simples y yo creo que de ahí no hay seguridad de que se desprenda que quien conteste bien alguna de esas preguntas, cosa que además no se hace, esté en condiciones de cubrir todo el espectro de requerimientos didácticos y educativos que están presentes en los marcos de educación financiera. Las preguntas, como se saben, son las 3 grandes, son las que aparecen ahí. Una muy simple de significado del interés compuesto, una noción elemental del poder adquisitivo del dinero y otra sobre la influencia de la distribución. Yo ahora no quiero extender más con el resultado de esa encuesta, pero creo que esa reflexión sí que me parece que es necesaria. Bien, pues muchas gracias, José Manuel. Y a continuación vamos a preguntarle a Roberto España, que como decía es el responsable de la División de Educación Financiera del Banco de España y el responsable de la red de educación financiera para todos y del plan de educación financiera que, como sabemos, impulsan desde el Banco de España y han sido citados en varias ocasiones, la CNMV y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, pues que nos cuente un poco ese objetivo que tienen para intentar mejorar la cultura financiera de los ciudadanos, en particular acciones emprendidas directamente hacia los jóvenes. Debe destacar pues el programa escolar de educación financiera, especialmente a los profesores, y el módulo escolar de educación financiera. Entonces, bueno, en esta línea, ¿cómo creen que la colaboración público-privada, de la que son ejemplos a través de esta red de finanzas para todos, esta colaboración privada se fomenta en el marco de la red de finanzas para todos, de lo que estamos hablando, y cómo está ayudando a la mejora de la educación financiera de los estudiantes y de las distintas etapas? Gracias. Muchísimas gracias por la introducción y, bueno, gracias, Decana, por acogernos en esta sede. Y, bueno, la verdad es que yo me voy a dar prisa para llegar cuanto antes a un debate posterior porque ya se han suscitado aquí cuestiones que son de lo más interesantes, ¿no? Pero para poner un poco las cartas sobre la mesa y comentar cuál es esta iniciativa del Plan Nacional de Educación Financiera a través de su marca Finanzas para Todos y hablar de esa colaboración público-privada, es importante mencionar que Finanzas para Todos, que es el nombre, digamos, comercial del Plan de Educación Financiera, es una estructura paraguas. Es un convenio marco entre el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía, un convenio cuatrienal que establece los principios y al que se adhieren con la condición de colaboradores una gran cantidad de entidades público-privadas, poniendo en valor este enfoque, ¿no?, de la colaboración. De hecho, en esta mesa tenemos Contea como fundación que es colaboradora del Plan de Educación Financiera, el FINER, pues indirectamente a través de su participación en CECA, la Universidad de Málaga se acaba de incorporar como colaboradora del plan y también tenemos el Fondo de Garantía de Depósitos como colaboradores. Este es el enfoque. El enfoque es que desde Banco de España, CNMV y Ministerio tratamos de establecer una serie de directrices como promotores y luego buscamos que haya un tejido de asociaciones e instituciones en el entorno social del país que estén implicadas con la educación financiera y participen activamente en ella, ¿no? Este es el enfoque del Plan de Educación Financiera que pretende, a través de la acción de sus colaboradores, llegar a más ciudadanos y en más sitios de la geografía nacional, ¿no? El Plan de Educación Financiera tiene vocación de universalidad, es decir, alcanza a todos los ciudadanos, a los más mayores, incrementando sus competencias digitales, a los adultos, tratando de darles competencias financieras, como decimos en ocasiones, en el teachable moment, que así lo define la OCDE, INFE, habla del momento enseñable, que a veces se traduce en castellano, pues es estar cerca de un ciudadano que está planteando comprar una vivienda, pues cerca de él para que entienda las implicaciones de una hipoteca, por ejemplo, ¿no? O sea, hay momentos en la vida donde se toman grandes decisiones financieras
y en ese momento esa persona es terreno abonado para poder ir con nuestras herramientas de educación financiera, nunca con consejos o asesoramiento. Pero bueno, estamos hablando aquí de los jóvenes y de cómo llegan los jóvenes a la universidad. En este terreno, el plan de educación financiera también hace su labor de promoción y lo hace porque entre esa tupida red de colaboradores, que bueno, porque están los aquí presentes, pero están parte de la industria, todas las asociaciones de entidades financieras, están muchas universidades, está el sector educativo, con muchas asociaciones educativas que aplican en primaria y en secundaria, están asociaciones que se encargan del mundo de la investigación, por ejemplo, aquí está Stone Berea, que también participa desde la parte de CAI, de la CECA, en fin, perdón, mucho me refería a FUNCAS, estaba pensando en otra asociación. Estaba pensando en FUNCAS, que hacen labor de investigación, en fin, hay muchísimos elementos de la sociedad que participan en este compromiso de la educación financiera. Pero al tema que nos compete, quizá es relevante mencionar uno de nuestros colaboradores, que es el Ministerio de Educación, y no es un colaborador cualquiera, ¿no? En este sentido, y en línea con lo que aquí se ha comentado, es importante decir que a propósito de la aprobación de la LOMLOE, desde los promotores del Plan de Educación Financiera tuvimos una bastante amplia interlocución con el Ministerio de Educación para tratar de hacerles llegar esos marcos de competencia que has mencionado y que pudiera incorporarse cuanta más competencia financiera en los currículos escolares. Uno de los bienes más escasos en nuestro país, seguro que se os ocurren muchos, pero nunca se os ocurriría decir que son las horas lectivas de los estudiantes de primaria y secundaria. Es muy difícil incidir con presencia de horas lectivas en el programa, en los currículos escolares, y el Ministerio de Educación hace que esto sea verdaderamente traslada esta idea, que es muy difícil, ¿no? Seguramente de cuando salimos los representantes del Plan de Educación Financiera del despacho, pues entran los que vienen a hablar de vida saludable, de educación vial y de tantas otras cosas que no están formalmente incluidas en los currículos a través de las asignaturas tradicionales, pero que todos estamos de acuerdo en que es importante que tengan presencia en la educación de nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, claro, sin duda la educación financiera es una. Nosotros hemos estado de la mano del Ministerio tratando de mejorar, de aumentar la presencia de la competencia financiera en los currículos que se derivan del OMLOE. Una vez que se aprobó la ley a través de sus 3 reales decretos, estuvimos entonces fuimos a la puerta de las consejerías de educación con éxito desigual, es decir, tratando de nuevo de que en los decretos que cada comunidad autónoma ha de elaborar para crear los currículos en cada comunidad autónoma hubiera cuanta más presencia. Esto ha determinado un mapa del que tenemos publicado un informe en la página web de Finanzas para Todos, un mapa de cuál es la realidad de la educación financiera en el ciclo preuniversitario en España, que, como decía la decana, no es homogéneo, es heterogéneo porque cada comunidad autónoma establece sus propias asignaturas. Yo no me atrevo a decir que no hay presencia de la educación financiera en el currículo escolar, porque el debate con el Ministerio me lleva a entender que lo hay, y que lo hay en el OMLOE más que lo había en el 11, en la anterior ley educativa. Se han hecho algunos esfuerzos por mejorarlo, pero también he de decir que a mi juicio son esfuerzos cuyo resultado es insuficiente, seguramente, ¿no? Tenemos en este país una circunstancia que es un inconveniente, pero a veces se puede convertir en una ventaja. El inconveniente es que tenemos una ley educativa cada pocos años. Es una cosa que no parece muy razonable. Sin embargo, a lo mejor hay que aprovechar la ventana de oportunidad para, si tenemos otra ley educativa pronto, pues intentar dar otra vuelta de tuerca a la presencia de competencia financiera, ¿no? Por primera vez con el OMLOE aparece en primaria el saber básico, educación financiera en distintas asignaturas de la educación primaria. Hay que decir que la presencia no es a través de asignaturas, en el lenguaje que todos entendemos, sino es una presencia transversal, a través de competencias que se incorporan en distintas asignaturas. Y en primaria ocurre así, sobre todo en matemáticas y conocimiento del medio social y natural. En secundaria empieza a haber más contenidos, ya lo sabía, más que más contenidos, más competencias transversales, de nuevo principalmente en matemáticas. Y luego en secundaria aparece una figura importante, que son las asignaturas
educativas. La terminología de la ley educativa tiene muy diversos nombres, no obligatorias, de opción, se las llama de muy diversas maneras, pero al final lo que vienen a significar es que no todos los estudiantes que acaban la enseñanza obligatoria o el bachillerato han cursado asignaturas relacionadas con la economía. Economía y emprendimiento es la que propone la ley, pero establece un amplio margen de discrecionalidad para que las comunidades autónomas puedan luego establecer asignaturas propias. Y de hecho así ocurre en cada comunidad autónoma, en tercero en algunos casos, pero sobre todo en cuarto, así se veía en la diapositiva que nos has presentado antes, en cuarto y luego ya en primero y en segundo de bachillerato, hay asignaturas que difieren. Introducen contenidos económicos, difieren en nombre y difieren en contenido. Hay básicamente tres bloques, diría yo. Unas muy orientadas al emprendimiento, otras muy orientadas a la economía en general y solo una minoría a lo que podríamos considerar una capacitación financiera básica del individuo para su vida adulta. Estos contenidos son los menos habituales, ¿no? Pero bueno, esto sería un poco el esquema que ha resultado del OMLOE, por resumirlo muy brevemente, y en el que de alguna manera desde el plan hemos trabajado pues, presionando por que hubiera más educación financiera, ¿no? Luego, los miembros del plan, Banco de España, CNMV y Ministerio, aparte de promotores, también jugamos nuestro rol, nos ponemos un poco en el papel también de divulgadores, ¿no? Y ahí pues promovemos, porque como en secundaria no había una gran presencia de educación financiera hace años, ya se propuso el programa escolar, que ponemos a disposición de profesores desde cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato sobre todo, para tener unos 10 módulos que sirven como iniciación a la educación financiera. Son 10 módulos para imprimir en unas 10 horas, para impartir en unas 10 horas aproximadamente de clase. Y los alumnos que dan este programa luego pueden competir en el concurso de conocimientos financieros, del que mañana es el examen online de esta edición de este. O sea que, bueno, esto es un poco el panorama de lo que el plan da como paraguas, cómo promueve que otros hagan y lo que también intentamos hacer nosotros. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Roberto. La segunda cuestión que planteábamos prácticamente dar la respuesta, bueno, pues porque le marcamos en lo que son los objetivos que también se ha citado antes por José Manuel de la OCDE en este ámbito, ¿no? Entonces, se trataría de ver cómo la red está intentando dar respuesta a todas esas necesidades y esos objetivos que se plantean de la OCDE y, bueno, por lo que has comentado, pues es complicado también, ¿no? La sensibilización en este caso, del Ministerio de Educación, ¿no? Para que, bueno, esa demanda que tenemos en general, en este ámbito, de introducir en el programa oficial de una manera, bueno, decidida, ¿no? De manera transversal, o como aquí ahora parece sin decidida, pues asignaturas de esta materia, que compiten, lógicamente, como tú decías, con otras que también son muy esenciales para la sociedad. Por ejemplo, la salud o el tema de Pero bueno, desde un punto de vista de repercusión país, ¿no? Digamos que la materia económico-financiera, pues quizás si hubiera que hacer un ranking o preferencias, ¿no? Ya los responsables políticos podrían ponerla en primer lugar y decir, bueno, vamos a sacar unas horitas, ¿no? A mí no me preguntes eso porque te diré un sí entusiasta, claro. No, y además es lo que has dicho, que habéis intentado ir al ministerio con el tema y nos han hecho mucho caso, ¿no? Entonces quizás es, bueno, pues no sé, de cara al futuro, pues plantear de otra manera, ¿no? Quizás siempre pues, tienes que pensar en un liderazgo personal de alguien, ¿no? Que venga un ministro, una ministra de Educación muy sensibilizada y en un momento determinado con un liderazgo en ese próximo LOMLOE o lo que sea, pues entonces está el tema. Pero realmente, vamos, tenemos que es complicado, pero no hemos de dejar como red de intentarlo y de trasladar en las reuniones siempre que tenemos ocasión, planteamos la misma cuestión. Sí, déjame que te puntualice una cosa. La educación financiera, tal como se la interpreta la red INFE de la OCDE, que se ha mencionado hace un momento, se entiende como un conjunto de conocimientos, comportamientos y actitudes. No diría que el Ministerio de Educación no nos ha hecho mucho caso en esos planteamientos. Supongo que ha hecho el que ha podido y el resultado, bueno, pues es manifestamente mejorable. Hay margen para incorporar más competencias, pero sobre todo hay margen para asegurarnos de que los alumnos que salen de la enseñanza obligatoria y luego van pues, por el bachillerato, por la formación profesional, tienen más mimbres para gestionar mejor las finanzas en su futuro. Porque estamos hablando de conocimientos, de comportamientos y de actitudes, ¿no? Entonces, pues la capacidad crítica
es algo que es una competencia transversal que tiene mucho que ver con la educación financiera. Sin lugar a dudas, y esto sí que lo muestra PISA, que hay una relevante correlación entre competencia matemática y competencia financiera. Por tanto, más competencia matemática es muy importante para mejorar la capacidad de gestionar nuestras finanzas personales y seguramente mucha más comprensión lectora, porque todos vemos pues, esta frase de los adolescentes de mucho texto, ¿no? Demasiado texto, que no estoy dispuesto a leer más allá de 3 líneas. Todo lo que tenga más de 3 líneas lo voy a ignorar, ¿no? Entonces, eso también es un inconveniente importante, ¿no? Entonces, yo diría que estas 3 claves, fijaros, se han mencionado antes la pregunta de competencia relacionada con la inflación. Esto es muy curioso porque en la encuesta de competencias financieras se puede ver que la pregunta que se hace una pregunta teórica a los participantes sobre el concepto de inflación. No recuerdo el texto, pero es algo así como, pues, ¿entiende usted que un proceso continuo, no sé qué, de incremento, y esa la acierta como un 90% de la población? Cuando un poquito después se le pone una pregunta donde se dice, si usted recibe 1.000 euros y los precios aumentan tanto, el tipo de interés es tanto, esa ya solo son datos muy sencillos. Solo la responde bien en torno al 55%. O sea, el concepto está, pero quiero poner de manifiesto la relevancia de la competencia matemática para esto. Y antes de dejarte la palabra, quiero traer una cosa que es la formación del profesorado. Esto es una parte muy importante porque hemos visto que en el LOE la educación financiera está introducida como una competencia transversal en matemáticas y ciencias sociales, por entendernos. En principio, con toda la capacidad que puedan tener los docentes de estas áreas, a lo mejor no siempre tienen la adecuada para dar conceptos financieros o la adecuada motivación. Cuando no, pues a lo mejor incluso alguna animadversión a los temas financieros, que puede ser el caso. Solamente aquellas asignaturas optativas que se dan a partir de tercero, cuarto de la ESO, primero, segundo de bachillerato, están dadas por personas que podríamos considerar profesionales del mundo de la economía, porque la ley establece los requisitos que han de cumplir estos profesionales para dar estas asignaturas. Entonces, claro, el grado de cualificación lógicamente aumenta. Por eso la formación al profesorado es particularmente relevante. Lo dejo aquí. Luego en el debate muy bien, pues, muchas gracias, Alberto. Bueno, pues ahora Ana Lillo Cervantes, que es directora jurídica del Fondo de Garantía de Depósitos de Crédito, que nos va a ofrecer su perspectiva en relación con esta materia y también con la colaboración que tenemos dentro del plan, esta red de finanzas cálculos y particularmente con quienes hemos firmado un convenio de colaboración para el desarrollo del conjunto de las actividades. El Fondo de Garantía de Depósitos ha estado presente en ese taller que hemos dado esta mañana a los chicos de este centro de formación del Colegio de la Salud. Bueno, el Fondo de Garantía de Depósitos, dentro de ese marco de actuación que da también la red de plan de educación financiera y su participación en Global Money Week 2025, pues ha llevado a cabo una serie de iniciativas en distintos centros educativos. Tenemos aquí a colación pues, con la Universidad Católica de Ávila, con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y con algún colegio y centro de formación profesional también de Madrid. Entonces, la pregunta sería, ¿han encontrado grandes diferencias a la hora de presentar el fondo en las distintas etapas educativas? Es decir, esta entidad que es tan poco conocida y con una actividad tan específica en el sector financiero, ¿han encontrado alguna cercanía o dificultad? Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a la decana por acogernos y a la Fundación Contera de ECA por contar con nosotros en nombre del Fondo de Garantía y a los compañeros de mesa, que es un placer estar aquí con nosotros, y a la audiencia, que no sabéis el gusto que da ver una audiencia como la que estamos viendo, que estáis a estas horas, que son tremendas, y que estéis todos aquí escuchándonos hablar, muy agradecida. Bueno, yo quería empezar con una pregunta un poco para despertarnos todos. ¿Cuántos conocéis el Fondo de Garantía? ¿Qué hace el Fondo de Garantía? Solo alzar la mano, ¿no? ¿Quién alza la mano? ¿Conocéis el Fondo de Garantía? No seáis tímidos, los que... Arriba, un poquito más arriba, que las butacas no están. Bueno, pues la verdad que me sorprende. Muchos de vosotros conocéis quién es el Fondo de Garantía, que la verdad que tiene un papel relevante durante todas las crisis financieras. Siempre ha tenido un perfil bajo. Su creación es del año, vais a sorprender, 1977. Somos bastante antiguos, pero el Fondo de Garantía siempre está
En un segundo, la verdad que es bueno nuevamente el Fondo de Garantía, o ha sido bueno, ahora gracias a este Plan Nacional de Educación Financiera nos están poniendo, nos están situando en el mapa, pero contaros que el Fondo de Garantía es una institución que en épocas de crisis crece, aumenta, porque nuestro papel de dar protección a los depósitos, dar confianza y seguridad a la estabilidad financiera es muy importante, es una herramienta que está ahí, que ayuda a hacer más fuertes los bancos e intentar que no vayan a liquidación, con lo cual en época de crisis crecen como los acordeones, pero en época de paz, como estamos ahora, gracias a Dios, pues entonces nos hacemos más pequeñitos. Es por esta razón que nosotros somos novatos como colaboradores del Plan Nacional de Educación Financiera, que lidera el Banco de España, la Comisión Nacional de Valores, el Ministerio de Economía, perdonad que lo lea, Comercio y Empresas, es imposible recordar un nombre tan largo, y nosotros nos centramos en algo que ha dicho la decana. Nosotros intentamos dar herramientas con el propósito de formar a la sociedad, a los ciudadanos, para que tomen decisiones informadas sobre sus depósitos y sobre todo de sus futuros financieros. Tiene problemas y se va a liquidación, se va a un concurso de acreedores. Y luego garantizamos también otras situaciones que tienen que ver con la vida de los depositantes, que va más allá de los 100.000 euros. Pero principalmente es la confianza y la seguridad que da el Fondo de Garantía a la estabilidad financiera. Nuestra idea, sobre todo, es seguir dando estas herramientas, poder ayudar gracias a acciones como la Fundación Contea, de darnos la oportunidad de estar aquí, de poder hablar con todos vosotros y contaros qué es lo que hace el Fondo de Garantía. Cuando vamos, ahora atacando la pregunta que me ha hecho José Luis, ¿qué nos hemos encontrado en las diferentes etapas educativas en la formación? Desde enero de 2024 somos entidad colaboradora y entonces ofrecemos dar unas charlas. Hay una compañera mía que está en el público, Marisa Macillas, y otro compañero, somos un grupo, somos pocos, pero estamos aprendiendo. Entonces, contactamos tanto con colegios de secundaria como con institutos, como formación profesional y universidades. Y a veces, la parte que decía, los docentes se sorprenden, pero ¿queréis explicarnos? No cobramos, no, nosotros formamos parte de un plan nacional de educación y queremos explicaros qué es lo que hace el fondo, cómo prevenir, cómo estar informados, como una sociedad que está informada, una sociedad que es más libre, porque sabe elegir, porque sabe decidir y porque prevé los riesgos que puede tener en el caso de interque. Todo eso es lo que nosotros ofrecemos desde nuestra experiencia. Contamos un poco, por supuesto, la historia del Fondo de Garantía y qué es lo que hemos hecho, pero lo que queremos sobre todo es dar esas herramientas para poder ayudar a los ciudadanos. ¿Qué nos hemos encontrado en los colegios en los que hemos estado durante estos casi 2 años? Pues la gente joven que no tiene conocimiento está muy interesada, participa, tiene como inquietud y hace bastantes preguntas. No tienen mucha formación, por lo cual, bueno, no les importa, son más humildes y entonces nos hace todo tipo de preguntas. La gente que está un poco más formada, pues entonces sí que tiene conocimiento. Entonces, bueno, pues es más reservada y bueno, a lo mejor nos hace alguna pregunta de fondos de garantía, de fondos de inversiones, qué cubrimos, qué garantizamos, los depósitos que garantizamos, pero lo que hemos visto es que hay un absoluto desconocimiento de las funciones y del papel que estamos haciendo. Un absoluto desconocimiento de las instituciones, tanto las nacionales como las internacionales, y por supuesto el Fondo de Garantía no existe. Eso ya os lo puedo decir. Entonces, bueno, estoy de acuerdo con la decana, esto tiene que ser, pues tiene que haber una conexión, que tiene que estar, tenemos que dejar nuestras pildoritas desde que son jóvenes, están en el colegio, para luego reforzarlo
en la universidad. Esa es la conclusión a la que nosotros hemos llegado. Muy bien, bueno, pues hay otra cuestión que, bueno, ya también has comentado algo acerca de ella y hemos venido comentando, la colaboración que tenemos y que, bueno, nos lleva a desarrollar una serie de actividades con ese objetivo final, ¿no? Que es bueno, mejorar la educación financiera y el conocimiento de las actividades financieras en el propio fondo entre los más jóvenes, ¿no? Pero me gustaría preguntaros esa experiencia, porque vosotros entráis en 2024, has dicho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estáis en este discurso, por decirlo de alguna manera, de la educación económica y financiera, pues desde hace menos tiempo. Entonces, bueno, no, que pusierais un poco, que nos contarais cuál está siendo vuestra experiencia de colaboración con la propia Fundación Contea y lo que estamos haciendo, por ejemplo, lo de esta mañana, el taller, ese contacto directo con los chicos, ¿no? Donde les hemos estado y hemos estado viendo de ello, lo que vosotros habéis tenido como experiencia también en la Money Week. Y bueno, pues cuál puede ser esa proyección hacia el futuro desde vuestra entidad para que estas colaboraciones puedan llegar a ayudar a ese objetivo común, ¿no? Bueno, la verdad que es ya la primera vez que nosotros colaboramos con la fundación, con la función que tiene la Fundación Contea, ¿no? Que es el conocimiento de extender el conocimiento de la contabilidad, que es tan importante. Ya he venido yo a hablar con José Luis que tiene que hacer a los abogados, y yo soy abogado, y que tenemos un desconocimiento importante de la contabilidad. Por ejemplo, para materias como un concurso de acreedores, pues nos viene muy bien tener siempre un financiero al lado para que nos interprete qué es su balance y cómo está la situación, por lo cual yo le he animado a que preparen un curso sobre la contabilidad y los abogados, porque creo que es muy interesante. La verdad que ha sido para nosotros toda una experiencia colaborar con la Fundación Contea. Estamos aprendiendo mutuamente. Yo destacaría sobre todo la coordinación entre tres puntos, destacaría tres aspectos. La coordinación entre instituciones clave, eso es fantástico. Como dos entidades, como dos instituciones, como la Fundación Contea y el Fondo de Garantía, con funciones tan diferentes como la nuestra, que es garantizar los depósitos y crear un equilibrio y una confianza y seguridad en la estabilidad financiera, y la función de la Fundación Contea, como es impulsar la educación financiera a través de hacer más sencillo el lenguaje de la contabilidad, cómo nos hemos conexionado y cómo ambas tenemos un mismo fin, estamos alineadas en ayudar, y aumentar el conocimiento y las herramientas para impulsar estas decisiones informadas de todos nosotros, de los ciudadanos, en cuanto a qué hacer con nuestro dinero. Dejadme que lea dentro del convenio que firmamos, es un documento normal y corriente, yo lo revisé con José Luis, pero hay una frase, dejadme que lea textualmente una frase de cuál es el objetivo común que tenemos tanto la Fundación Contea como el Fondo de Garantía en esta mutua colaboración. Es buscar fomentar la creatividad, el emprendimiento, la diversidad, los valores de liderazgo ético y responsable, con la finalidad de procurar una sociedad más próspera y solidaria desde la educación financiera y la economía vinculada. No puede resumir mejor qué es lo que esperamos nosotros de esta colaboración con la Fundación Contea. Otro de los aspectos relevantes de este matrimonio que tenemos entre nosotros es el acercamiento al conocimiento técnico de la ciudadanía. Esto que os he preguntado, que quién conoce al Fondo de Garantía, que realmente es complejo. Es complejo, no todos tenemos por qué saber qué es el Fondo de Garantía, pero poder llegar a los jóvenes, a los universitarios y poder explicarles en esa inmadurez que ellos tienen cuál es la función de instituciones como la del Fondo de Garantía, qué es lo que hace, por qué estamos aquí, por qué una herramienta que viene desde el 1977 sigue siendo importante en la formación de todos nosotros y en la sociedad, creando esa confianza y esa seguridad. La verdad que es una absoluta buena experiencia que estamos teniendo. Respecto a este tema, me gustaría comentar que lo ha comentado José Manuel Domínguez, lo de las tres preguntas, que son unas preguntas sencillas. Lo mismo si me las haces a mí o no sé yo. Las tres preguntas son sobre inflación,
sobre riesgos, interés compuesto, inflación y riesgos, ¿no? Y diversificación de riesgos, ¿no? Estas tres preguntas son la base de un estudio reciente que ha hecho el Banco Central Europeo, que tiene mucho interés en aumentar el conocimiento financiero de las familias de la zona euro. Y las conclusiones, que no ha querido, por eso yo como el testigo de José Manuel, las conclusiones han sido terribles. Y es que he concluido que el conocimiento que tienen las familias de la zona euro sobre la economía es menor que el que creían. Apenas un 48%, menos de la mitad, son capaces de responder a estas tres sencillas preguntas. Entonces, este estudio también se apoya en un estudio de economistas que lo está produciendo divinamente José Manuel, y no voy a repetirlo, y concluyen que el grado de alfabetización financiera es muy mejorable y están muy preocupados porque ni siquiera creen que se puedan tomar decisiones a la hora de comprar una cosa tan simple como un inmueble. Entonces, bueno, pues proyectos como este en el que participamos con la Fundación Contea, pues esperamos que puedan ayudar a estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y nosotros encantados y estamos seguros de que vamos a aportar nuestro granito de arena. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Antonio Molina, que es profesor de Economía de Secundaria del Instituto Emilio Prados, miembro de la Junta Directiva de CEAPES y AEDES, y bueno, vamos a ir a esos responsables de trasladar todo este discurso a los que directamente están implicados, concernidos en el tema, que son los más jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto en el estudio de la Fundación Contea, que hemos presentado, la Educación Económico-Financiera de los alumnos del primer curso de Administración de Empresas, se analiza esta percepción, ¿no?, que traen de las etapas previas. Entonces, como profesor de Economía de secundaria, instalados en esa etapa previa, ¿qué tres aspectos destacaría como necesarios para mejorar dicha percepción? Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los ponentes por las intervenciones tan interesantes que están realizando. Yo tengo que decir que nos enfrentamos a una bolsa de analfabetismo económico y financiero, como acaba de decirse, ¿no? Un estudiante puede transcurrir toda su vida académica, desde la primaria a la secundaria, incluso puede hacer una carrera universitaria, y nunca recibir ninguna formación económico-financiera. Eso es algo realmente grave porque tiene que actuar en una gran diversidad de planos, un marco teórico que establece la OCDE lo describe claramente, ¿no? Y justamente los 3 o 4 retos que hay que afrontar precisamente es quebrar esta bolsa del analfabetismo económico-financiero, porque afecta a 4 ejes claves, ¿no? De 3 yo lo mencioné. Uno de ellos es la gestión de la vida personal a lo largo de la vida, ¿no?, que implica la toma de decisiones muy trascendentes, que para muchas personas tienen consecuencias a veces prácticas, y que hace que carezcan completamente de conocimientos que les permitan tomar decisiones mínimamente racionales y se vean muy sometidos a la influencia de las políticas comerciales, de las entidades financieras también, pero muchas veces también a la desinformación o a la falta de dinero. En segundo lugar, una falta de comprensión sobre el significado del papel de las empresas en la sociedad. Las empresas son el corazón del funcionamiento de nuestro sistema social y con frecuencia hay un desconocimiento profundísimo del funcionamiento de todas las áreas, personalmente del área económico-financiera, y cuando cualquiera quiere emprender alguna iniciativa empresarial, tiene una elevada tasa de fracaso, en parte porque no ha recibido ningún grado de alfabetización en relación con la gestión de los recursos propios y ajenos y con las decisiones de decisión que tiene que adoptar y la reflexión racional sobre cuáles son los proyectos más adecuados en cada caso, sus ventajas y inconvenientes y los análisis. Los procedimientos empresariales y económico-financieros y el mundo del emprendimiento están estrechamente vinculados, evidentemente. En tercer lugar, el emprendimiento social. Cualquiera que quiera tomar una iniciativa en su contexto para mejorar su entorno, en el campo que sea, en el deportivo, en el religioso, en el social, de cualquiera que sea, ¿no?, pues con frecuencia carece de formación para impulsar el proyecto porque no sabe manejar en parte, aunque tenga claro los objetivos, los recursos y cómo organizar. Y finalmente, tenemos el asunto de la comprensión de las políticas económicas, ¿no?, dentro de esta sociedad tan compleja en la que estamos diciendo ahora un episodio singularmente vinculado con la educación financiera, la comprensión de los propuestas de política económica, las relaciones entre déficit y deuda pública, la viabilidad de muchas
de las propuestas sobre las cuales los ciudadanos tienen que votar están condicionados por conocimientos financieros que son difícilmente gestionables por una cantidad muy grande de ciudadanos. Entonces, lo que tenemos delante es un reto, porque ya les digo yo a ustedes que la educación financiera no está presente en la educación primaria, está puesta en el papel, en la aula, pero por supuesto todo lo que está en la transversalidad y no obedece un principio de especialidad, pues corre el gravísimo delito de convertirse en un divulgacionismo erróneo, porque están impartiendo personas sin cualificación y que no tienen información. No hay una escuela ni una facultad de ciencias de la educación que en sus planes de estudio para los maestros incluya ninguna asignatura de educación financiera, como se puede enseñar algo que no se sabe. Uno puede impulsar una noción genérica referida al emprendimiento personal o social, pero eso se tiene que concretar en una serie de recursos técnicos. Está genial impulsar el Canvas, la creatividad, el pensamiento disruptivo, la innovación de todos los tipos, pero tiene que haber un soporte técnico práctico que dé viabilidad a los proyectos, que sea personal, que sea empresarial, que sea social o que sea el que me propone cualquier agente social que se dirige a mí para que el vote no sea. Este es el reto que tenemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que afrontar es esta dificultad de abordar con los escasísimos recursos que tenemos, aunque se ha producido una evolución positiva en los últimos 30 años, la presencia curricular de nuestra asignatura y la presencia del profesorado de economía, o sea, es el único especialista del sistema educativo en este ámbito, pero tenemos todavía efectos muy grandes. No, hemos participado en este proceso de configuración de las enseñanzas, si acaso quizá ahora sea una cuestión posterior. Sí, efectivamente. Bueno, estás apuntando ya a lo que queríamos comentar, ¿no? Y desde luego tu experiencia en el sector de asociacionismo de profesores de economía de secundaria, pues tienes una visión privilegiada, ¿no? De lo que se está haciendo a través de estas entidades que agrupan pues, bueno, a esos profesionales que están preocupados por esa mejora que tú apuntas que es necesaria para formar a los chicos, ¿no? Entonces, bueno, pues te invito a que hables aquí de qué reivindicaciones estáis defendiendo en relación con los planes educativos oficiales y la incorporación de materias de economía en los mismos desde estas asociaciones. Las entidades de las enseñanzas de economía y empresa en el bachillerato y la secundaria es muy reciente. La del bachillerato se encuentra a finales de los 90, la de la secundaria, la anterior reforma educativa, la asignatura en la ESO. Ustedes saben, hay un pequeño itinerario totalmente optativo y voluntario, y dependiendo de las comunidades autónomas, pues se han logrado mayores o menores avances. Nuestros planteamientos, como profesionalmente somos, se basan en la equidad. Todos los estudios, singularmente los de la OCDE y los que se han citado en un manifiesto como factor explicativo crucial del acceso a la educación financiera es el índice socioeconómico de la familia de referencia. Entonces también con el resto de las competencias, que sabemos que están muy estrechamente vinculadas al estatus familiar, pero en este caso es más grave todavía. El segundo es un asunto de equidad. Nuestro objetivo es la capilaridad que presentan los centros educativos y normalmente los institutos que es donde nosotros trabajamos, que llegan a todos los barrios, independientemente del estatus socioeconómico, que llegan a todos los pueblos, a todas las zonas geográficas del país, permita que toda la población de modo universal acceda a esta formación, aunque sea elemental, y que veremos parte de que sean analfabetismos y que sean más. Y desde ese punto de vista participamos en las negociaciones que se han mencionado aquí, y uno de los asistentes de esta mesa nos han acompañado en alguna ocasión con diferente éxito, porque la sensibilidad de las administraciones públicas, su función como miembro de la Asociación Andaluza y como miembro de CEAPES, denunciarlo es muy limitada. Nuestra experiencia, por ejemplo, en el caso de la Urbane ha sido dramática prácticamente. Entonces, eran ustedes que en la secundaria obligatoria había 2 asignaturas, en el cuarto de eso, en la anterior reforma educativa, una se llamaba economía y la otra se llamaba iniciación de la actividad emprendedora y empresarial. En ambas había un fuerte componente financiero. La administración actual la redujo un cuarto a una única asignatura de economía y emprendimiento y ha limitado y eliminado muchos de los contenidos, seguramente el tratamiento especial que se daba a la empresa, que se ha citado aquí, por ejemplo, ¿no? Y durante el proceso de negociación, pues se nos apeló a que debían trabajarse competencias de modo transversal, es decir, quebrar el principio de especialidad y que cualquiera pudiera trabajar en sociales o en matemáticas, conceptos que son tan complejos. Evidentemente, quizá menciona que hay vínculos entre la competencia matemática y la de lengua, y los cuantifica. Lo mismo que ocurre con la competencia científica, pero ¿a alguien se le ocurriría pensar que la competencia científica la puede desarrollar cualquiera? Pues nada, uno de los presentes que es un especialista en economía, empresa, aquí, se nos ocurriría. Bueno, pues este era el planteamiento
OCDE. De hecho, no sé si saben ustedes, pero este es un foro de especialistas en contabilidad, el único marco legal que era una asignatura optativa de objeto obligatorio en el Estado, que era la Administración de Gestión, donde se explica la contabilidad, desaparece. Se eliminó. De modo que todo el conjunto de categorías potentísimas que se suministra la contabilidad ha sido extirpado y se ha quedado simplemente en el interés de diseño del modelo de negocio y el análisis de balances que hay que explicar necesariamente en el segundo de bachillerato del modo MIS. Nuestra reivindicación es el establecimiento de una materia que sea de educación específicamente financiera en tercero de ESO para afrontar la evaluación PISA y para romper este estatus que hay actualmente. Evidentemente, se ha dicho ya que en la mesa esto es un juego de suma cero, lo que queremos ganar otro y hay muchas sinergias de grupos de interés. Una de las propuestas que yo venía a trasladar de ustedes aquí es que se incorporen al grupo de interés que somos nosotros, la defensa de la educación económico-financiera y para la emprendimiento, que se incorporen activamente. Porque es verdad que hay muchas instituciones de un altísimo nivel, pero es necesario aterrizar sobre el terreno, sobre los barrios, sobre los pueblos y sobre la población real. Y ahí es donde llegamos, los que llamamos famosos. Estas son nuestras reivindicaciones fundamentales. En tercero de esto es. Y luego, el hecho de que esta formación no sea únicamente la formación de los estudiantes de ciencias sociales. ¿Quién puede pensar que un ingeniero no necesita formación económica y financiera para el empleo? ¿Cómo va a impulsar proyectos con cierta garantía? Y nosotros hemos desarrollado una estrategia de negociación muy activa, ya que en el Ministerio hemos tenido un poco éxito aquí en Andalucía y hemos logrado que se establezcan asignaturas de emprendimiento en tercero de ESO, de cultura emprendedora y empresarial en primero de bachillerato y, caso único en el país, de finanzas y economía en segundo de bachillerato. Y es verdad que todas son optativas. Hasta ahora no hemos logrado ninguna asignatura de carácter obligatorio. Lo ideal sería que esto fuera una posibilidad, aunque el interés de los estudiantes es tan grande, y esta es una de nuestra lucha en los institutos, que cuando se les ofrece cualquier cosa que tiene que ver con esto, la demanda es masiva. El problema es que hay otro grupo de interés que presiona para que las demandas estén cautivas y no haya libre elección, de modo que no puedan votar con los pies. Es algo que me dicen a mí que es muy economista, pero que yo siempre reivindico los dos, pues en las reuniones, que los estudiantes de su familia voten con los que decir, no cierren los itinerarios, deja que la gente elija lo que quiere estudiar y cuando se les deja elegir, ni siquiera hace falta la obligatoriedad, eligen este tipo de asignatura con porcentajes. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio. Y bueno, tenéis la colaboración de la Fundación Contea, ¿vale? Muy bienvenido. Tenemos un proyecto también de intentar un mapa de educación financiera, de cuál es la situación, y es complejo por la heterogeneidad que hay en la realidad de las distintas comunidades autónomas y en la dirección de, bueno, las consejerías de educación. Bueno, pues ya pues damos la palabra ahora a Jesús Puentes, profesor de Economía en Bachillerato y Ciclos Formativos, Colegio Virgen Inmaculada, Santa María de la Victoria, que nos va a dar ese acercamiento a lo que es la educación económico-financiera en la formación profesional. Entonces, la primera cuestión que le queríamos plantear, y haciendo un poco mención de un estudio que hizo la Fundación Contea en 2019, que le titulamos ¿Por qué educar en economía familiar y empresarial? Informe sobre educación económico-financiera de las normas españolas, se hablaba de una recomendación dirigida especialmente a estos centros de formación profesional y en ella se decía que habían de incluirse conocimientos similares a los de la educación secundaria, pero con un mayor contenido tangible de cara a preparar a los alumnos en la inminente salida al mundo laboral. En ese sentido, te queríamos preguntar si crees que se está cumpliendo esta propuesta. Bueno, buenas tardes y bueno, gracias a la decana y a la Universidad de Málaga por darnos voz a los que estamos en el barrio, ¿no? A los docentes que estamos en esas etapas preuniversitarias con los alumnos, ¿no? y los que vivimos esta realidad, y como ha dicho José Antonio, muchas veces con dolor, ¿no? Y con muchas carencias, ¿no? Bueno, mi perfil profesional, yo he trabajado inicialmente, estudié ingeniería, he trabajado en ingeniería durante 20 años, en la empresa privada, o sea, un poco dar una visión de otro lado, y como él ha dicho, yo trabajo como ingeniero y a mí me exigían conocimientos de economía. Mientras trabajaba yo hice economía por la UNED y después hice máster de profesorado y me dediqué a la docencia. Y por ejemplo, en mi caso, pues trabajando ingeniero, ahí no primaban las soluciones más
imaginativas, sino que primaba el coste y el plazo. Entonces, ahí se demuestra que hace falta unos conocimientos financieros, unos conocimientos económicos, ¿no? Además, a todas luces es insuficiente. En los programas educativos que tenemos, la presencia de la economía es insuficiente. Es una disciplina transversal, pero debería estar presente tanto en materias como economía, como historia, como en ciencias sociales. ¿De acuerdo? La economía sabemos todos que es una ciencia social, tiene repercusiones económicas, repercusiones sociales, debería estar presente, esa transversalidad debería permear a otras materias, ¿no? En cuanto a la pregunta en cuestión, si es necesario que otros títulos de formación profesional que no sean específicamente relacionados con la economía esté presente en una materia de economía, considero que es fundamental. Nuestros alumnos van a ser futuros trabajadores, empresarios, inversores, votantes, van a ser cotizantes, van a comprar una casa, un coche, tienen que tener ese conocimiento financiero que les hagan personas responsables, ¿no? y personas que tomen decisiones acertadas. Se demostró en la crisis del 2007-2014, la crisis financiera, que las personas con menor cultura financiera eran las que más habían sufrido esa crisis, ¿no? Personas que, pues, por ejemplo, tuvieron participaciones preferentes, tuvieron cláusula suelo, hipotecas multidivisa, tarjeta de bonding, ¿no? Entonces, todo eso, como vemos, está muy relacionado, ¿no? Es una cuestión de cultura. Vaya bien económicamente, pues tiene que ver con tu cultura. Por otro lado, es muy importante para tener una economía doméstica responsable, ¿no? Que tengamos un equilibrio en nuestra vida cotidiana sobre nuestros ingresos y nuestros gastos, que tengamos una previsión de gastos, que no vivamos al día, por ejemplo, ¿no? Muchas veces es lo que hacemos. Nuestros alumnos en muchos casos salen de estas formativas sabiendo lo que es una calcoquilina u otros elementos minerales súper extraños que no van a manejar nunca, pero no saben cómo funciona una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, las implicaciones que tienen, ¿no? Por otro lado, estamos en un entorno cambiante, hemos comentado, la situación que estamos sufriendo ahora, ¿no? La política exterior, el campo, los aranceles, ¿qué nos va a suponer eso? La gente no llega a poder analizar eso, no sabe que eso va a tener una corriente inflacionaria, cómo nos va a afectar en el día a día, ¿no? Las criptomonedas. Los jóvenes, sobre todo, oyen que se quieren ganar mucho dinero, porque no saben qué es lo que implica, no saben esa relación que hay entre liquidez y riesgo, ¿no? y rentabilidad. Es muy importante que lo sepan, ¿no? Sí que es verdad que se ha avanzado desde las instituciones y, por ejemplo, ahora a las entidades financieras se les obliga a que califiquen cada producto financiero en función de su riesgo, ¿no? Si es conservador o es más arriesgado. Por otro lado, el mundo empresarial, como hemos dicho, no exige que solo que sea un buen técnico, sino que seas eficiente. Y eficiente es utilizar o producir lo mayor, lo más posible, con los mínimos recursos. Eso es el en el fondo, ¿no? Por otro lado, el introducir ese elemento transversal de la economía puede fomentar el emprendimiento. Puede hacer que los alumnos, tanto de grados de formación profesional como de títulos universitarios, pues emprendan, ¿no? No tengan miedo a una empresa y tengan, por supuesto, un conocimiento suficiente para tomar decisiones acertadas. En su vida cotidiana van a tener que entender una nómina, van a tener que saber una declaración, hacer una declaración, van a tener que negociar un salario. Ese salario es bruto, no es neto, ¿no? A mí me hace mucha gracia a mis alumnos de bachillerato que dicen, no sé quién cobra 24.000 euros, lo dividen entre 12 y dice, pues es muchísimo dinero al mes. Claro, tienes impuestos, sobre te pagas, tienes seguridad social, o sea, lo simplifican todo mucho, entonces tienen que saber las cosas. Por ejemplo, en ciclos formativos, alumnas, le puse un ejercicio de una factura, era, bueno, por importe de 1.000 euros, calculé el IVA y le serían 400.000 euros. Y ¿te parece eso? Que compres cosas por 1.000 euros, te salen 400.000. Su respuesta fue, me da mucha rabia. De orden de magnitud, ¿no? Digo, hombre, si el día de mañana tú compras algo por 1.000 euros, no puede ser que un impuesto te salga por 400.000. Entonces, también es un tema de orden de magnitud, ¿no? Otra cosa que es muy importante es desarrollar un pensamiento crítico. ¿De acuerdo? Los alumnos tienen prejuicios, tienen sesgos, tienen ideas predeterminadas, que una cultura financiera adecuada y económica les puede evitar
puede ayudar a combatir. Bueno, se da además con el desarrollo de la inteligencia artificial, con las redes sociales, con Internet, que se está produciendo un sedentarismo cognitivo. O sea, muchos alumnos, pues igual que el ejemplo de la calculadora, muchos alumnos que se encargan un trabajo y dicen, ¿qué es lo que veía en Internet? Y ya, pero es que no todo lo que veía en Internet es cierto, ¿no? Hay que tener un pensamiento crítico, hay que saber cómo seleccionar, ¿no?, la información. La inteligencia artificial es una herramienta muy potente, pero al final nosotros somos los humanos que tenemos que diferenciar. Por supuesto, también la inteligencia artificial tiene sesgos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber discernir esos sesgos y dar nuestro aporte personal. Luego, es muy importante en esta polarización política que estamos viviendo, ¿no?, que se reduce a que hay dos opciones, una buena y otra mala, ¿no? Y si pues, lo que está, pues elija la otra, pues también los alumnos con una adecuada economía financiera y económica podrán ver que hay diferentes abanicos y diferentes soluciones al mismo problema, ¿no? No se dejarán pues, manipular por unas opciones u otras. Bueno, como elemento positivo, sí que veo que ha habido una evolución, que cada vez más administraciones están involucradas, el Banco de España, el Instituto de Caja, por ejemplo, con el que hemos colaborado mucho en mi colegio, la Confederación de Empresarios de Málaga. Bueno, hay una evolución, hay una implicación de todas las administraciones y organizaciones. Nosotros el jueves, por ejemplo, tenemos un hackathon como bachillerato, que a través de una consultora que se llama Diversia, pues van a hacer un proyecto de emprendimiento con los alumnos. Ambas, más, una buena iniciativa, ¿no?, que abrazamos, por supuesto. Y considero que la evolución, pese a ser insuficiente, llevo para casa, ¿no?, si es insuficiente, me gustaría que las horas de economía fueran mucho más, pero sí que está habiendo una evolución positiva. Sí que habría que mejorar esa transversalidad, ¿no?, e incluir esos conocimientos, competencias económicas en otras materias e incrementar el número de horas. Bueno, y una última cuestión y cerramos lo que son las intervenciones de la mesa. No sé si tendremos 5 minutos para alguna cuestión y nos tenemos que ir a... perdón. Bueno, AECA ha puesto en marcha recientemente un proyecto que le hemos denominado Diploma Advance en Auditoría y Contabilidad para alumnos de formación profesional, en colaboración con un centro de formación profesional de la Universidad Camilo José Cela, con el objetivo de potenciar su formación teórica y práctica en dichas materias alumnos de FP, en administración y finanzas, y facilitar su inserción laboral en firmas del sector de la auditoría. Entonces la pregunta es, ¿cómo cree que la nueva ley de formación profesional 2024-2025 está ayudando también a conseguir estos objetivos de inserción laboral de los chicos en las empresas? Bueno, aquí estamos hablando de la formación dual que se ha introducido. Los que no sepáis, la formación dual pues, implica que los alumnos desde el primer año que entran en un ciclo, ¿no?, grado medio, grado básico, grado superior, tienen que hacer unas horas en empresas. Tienen que, puede ser en alternancia, puede ir unos días a las empresas y otros días al centro, puede estar concentrado, que vengan al centro y luego se van unos meses a las empresas. Nos parece muy positiva la propuesta. La crítica que tenemos desde los centros y la docencia es que desde nuestro punto de vista se ha hecho al revés. O sea, aquí han sido los docentes los que hemos tenido que buscar empresas colaboradoras para todos los alumnos. Podríamos haber seguido el modelo alemán, que va al revés, ¿no? Es la administración la que contacta con las empresas y son las que ofrecen las plazas. Eso tenía una ventaja, esto tiene una ventaja muy clara, que es que sabríamos qué es lo que pide el mercado. Es decir, si hay muchas empresas interesadas en la administración y finanzas, pues hay potencial de ese grado, ¿no? O sea, realmente sería el mercado el que está demandando lo que se necesita. Entonces, esa es una de las críticas. Por otro lado, bueno, pues un alumno que acaba de entrar en un grado que tiene cierta inmadurez y entrar en una empresa, bueno, pues puede tener su peso. Encontramos que se nos producen situaciones bueno, pues que al final no tienen grado de madurez suficiente, ¿vale? Por otro lado, es muy importante pues, que los alumnos tengan una visión de lo que es la empresa y que vean la realidad. Una cosa es que hagamos una factura, como hemos dicho, en clase, y otra cosa es que vayan a la empresa y estamos haciendo factura. ¿No? Realmente la factura es algo que existe. Sí, lo ven allí y
Y ahora estamos con el IVA. Entonces, lo que sí que me gustaría en este sentido, pues aparte de esa formación que hemos dicho, que permite a los docentes, ¿no? Que es una formación principalmente en herramientas de contabilidad, también se nos provee de herramientas, por ejemplo, un software gratuito de contabilidad, que es muy importante y que manejamos en los centros, ¿no? Tenemos a veces problemas para empezar licencias en los centros y que los alumnos vayan preparados, no solo que sepan hacer sus asientos, su balance a mano, sino que sepan utilizar un software. Entonces, en eso sí que nos gustaría que se avanzara. Y por otro lado, pues tampoco me quiero entretener mucho. Me parece muy interesante vuestro diploma de auditoría y contabilidad y me parece que esa colaboración con las firmas le da un valor añadido muy positivo. Bien, pues muchas gracias. En ese sentido va, y lo que acabas de decir tú, intentamos cubrirlo con una formación previa del chico antes de ir a la práctica, para que cuando llegue a la empresa vaya con unos conocimientos muy orientados a estas prácticas y las empresas se encuentren sin ese hándicap, ¿no? De tener que formar mucho a los chicos para que se ajusten a lo que ellos necesitan. Bueno, dicho lo cual, son menos 7 minutos tengo yo, entonces no sé si yo les pediría a los participantes de la mesa que le diéramos la oportunidad a alguien a levantar la mano de los presenciales, pues si quieren plantear alguna cuestión y emplear estos minutos, y luego si alguno de vosotros quiere hacer alguna cosa o quiere decir algo de aquello que no se puede quedar dentro, ¿no? Y, bueno, si no lo digo... bueno. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión, alguna inquietud que a estas horas de la tarde, de verdad, pues se haya planteado de lo que se ha dicho? Son muchas, ¿eh? Si tuviéramos tiempo para debatir, bueno, pues hemos ido apuntando un montón de ellas, de nosotros, ¿no? Y podríamos aportar al debate y al sector, pues yo creo que muchas ideas interesantes. Pero una general, yo creo que es la importancia de la colaboración, ¿no? Entre entidades, instituciones, esto es un ejemplo de ello. Y lo único, sí, establecer mecanismos de coordinación prácticos. Muchas veces nos quedamos en los discursos teóricos, en los convenios y demás. Es decir, establecer cosas como se han dicho aquí, sobre todo por los que están en esa responsabilidad de acercar todo esto a los chicos, cosas que hacen falta, un software. Proponer, bueno, pues en ese plan en dual, decir, bueno, pues que sea el ministerio el que acerca a las empresas y no tienes que ser el centro, que es muy difícil, ¿eh? En este diploma que estamos poniendo en marcha, nos estamos encontrando con esa dificultad. No es el centro el que está buscando a las empresas, en este caso de las 3 patas que colaboran en el proyecto, es AECA y la Fundación Contea, los que estamos intentando encontrar esas empresas auditoras para que los chicos puedan hacer la práctica. Y es difícil, porque también le pedimos a la empresa que aporten los recursos para esa formación especial, que van a ser ellos los beneficiarios de la misma, ¿no? Entonces, es una cuestión complicada, son proyectos bueno, pioneros, innovadores, pero que cuesta trabajo. Pero las sinergias son claras y estamos seguros que van a salir adelante y con bastantes excepciones. Entonces, lo que decía, como nadie ha levantado la mano, les voy a dejar a ellos, si tienen algo que decir. Yo creo que Roberto se ha apuntado algunas cuestiones. Muchas, Roberto se ha apuntado muchas. Te voy a dar la oportunidad, pero para que seas en 2 minutos, y hay alguien más que tiene, bueno, José Manuel. Bueno, pues, mira, se ha adelantado algo con José Manuel. No tiene nada que ver, no podía resistir en dar un apoyo, una danza en favor de esa alumna, que yo creo que es un buen ejemplo de pensamiento creativo y disruptivo, y no podía evitar una anécdota que está contada en un libro, no sé si ella puede ser caferiana, en un libro que escribió Arthur Laffer, que es una anécdota, pero que tiene una base real. En el contexto del Reino Unido hace ya algún tiempo, de hecho los Beatles sacaron una canción que se llamaba Taxman, que yo os invitaría a repasar la letra de esa canción. La anécdota se centra en un médico, un especialista, que quiere cobrar un neto de 1.000 libras y le pide al paciente 50.000. Dice, 50.000, dice, pero bueno, no es posible. ¿Sí? ¿Tú sabes lo que yo necesito tener para quedarme con un neto de 1.000? Y le dice el paciente, ¿y sabes lo que yo necesitaría ganar para poder pagarte los 50.000? 2,5 millones de libras. El tipo
imaginar que alguien en este momento en el Reino Unido era el 98%. Por tanto, yo no sé si esa alumna puede ser alguna inspiración. Roberto, y bueno, nada, muy rápidamente, porque me llevo muchas ideas, todas muy interesantes, pero bueno, quería sobre todo a propósito de la intervención de José Antonio de Jesús, de los profesores que son quienes están más en contacto con el alumnado, que es el que acaba llegando aquí a esta facultad, pues la verdad es que lo que quería trasladarles era mi apoyo total a sus planteamientos, que comparto plenamente. Antes se ha relatado un poco cómo fue ese contacto con el Ministerio en el proceso de elaboración de la LOMLOE. Claro, nosotros le trasladábamos los contenidos que entendíamos que debía tener, tal como los establece el marco de competencias. En estos bloques de edades, los alumnos deberían salir con estas competencias, ¿no? Nos remitimos a ese marco de competencia y al entorno de la evaluación de PISA. Pero claro, el enfoque pedagógico de cómo introducir eso en el tiempo de los alumnos, ahí no nos podemos meter porque es su competencia, ¿no? El enfoque pedagógico es del Ministerio y nosotros les trasladamos los contenidos. De todos modos, LOMLOE tiene ese enfoque de contenidos, de educación por competencias transversales. No tenemos todavía experiencia práctica ni de mirada para poderlo valorar. Yo comparto vuestro escepticismo, que lo veo en los ojos, porque creo que sería más eficaz, pues eso, una asignatura obligatoria. Habéis dicho en tercero de la ESO, pensando en PISA, yo no me obsesionaría, yo creo que igual en tercero son demasiado jóvenes, es mi miedo, no me obsesionaría en salir guapos en la foto de PISA, creo que lo importante es que los conocimientos se adquieran y como demuestra la encuesta de competencias financieras, no solo importa la educación que has tenido en fases previas, sino la creación de ese espíritu crítico para luego, cuando te enfrentas a una decisión importante en tu vida, ya en la edad adulta, ser capaz de ir a buscar ayuda, asesoramiento o información. En ese sentido, recojo un guante y lanzo otro. Recojo el guante del repositorio que antes mencionó José Manuel, porque creo que es muy importante tener eso, un punto común donde esté toda la información fiable y de calidad y útil y didáctica en materia de educación financiera para cada problemática. Ya hay muchos colaboradores, algunos del plan, que tienen un enfoque parecido y lo están haciendo de manera individual, pero creo que es labor que debemos hacer desde el plan de educación financiera. Ya estamos trabajando en ello, este año hemos presentado novedades en temas de uso de la marca, notificación de acciones y demás que apuntan en esta dirección. Recojo un guante y lanzo otro, en este caso a la decana, porque conscientes como somos de que hoy por hoy no está garantizado que se salga de la enseñanza obligatoria con una capacitación, con un conocimiento financiero adecuado, que es más, se han planteado casi certezas de que no es así, pues miremos al estadio siguiente. Y el estadio siguiente puede ser, con la formación profesional, puede ser también la universidad. En ese sentido, cada vez más universidades se están incorporando al plan de educación financiera y nuestra finalidad es que se creen microcredenciales que desde las facultades de economía, de empresa, de todas las universidades, irradien conocimiento financiero al resto de universidades. Porque como aquí se ha dicho, los alumnos de esta facultad es como el valor en la mil, que se les supone. Pues el interés por la economía se les puede presuponer, pero claro, distinto es como se ha mencionado aquí un estudiante de estomatología que acaba el bachillerato sin haber visto nada de finanzas y un día dice, anda, voy a tener que montar una clínica dental, ¿y por dónde empiezo? Entonces, ese es el que necesita verdadera ayuda. Y ahí, pues, llamo la atención de los jóvenes que tenemos en la sala. Les invito, lo primero de todo, a no permanecer sentados siempre en la parte de atrás del auditorio, sino dar un paso adelante y darlo también en esto y ser voluntarios en estos programas que puedan plantearse desde las facultades de Economía y Empresa para ser ellos mismos formadores de estudiantes de otras facultades en su misma universidad. Pues, muchas gracias, Roberto. Y bueno, yo le voy a dar la palabra a Elcana para que nos une, pero antes trasladar el agradecimiento de la Asociación Comercial de la Facultad Africana, a los profesores que han colaborado, especialmente a Antonio Colina, lo reitero, y gracias por supuesto a los ponentes del grupo que nos han dirigido todo lo que nos han contado. Gracias a los asistentes presenciales y virtuales. Nada, me sumo a todos los agradecimientos, gracias a los asistentes por la atención, por acompañarnos esta tarde, por supuesto a Antonio, a Desiree, por toda la logística, que siempre es complicado, ¿verdad? Estar pendiente a los ponentes, compañeros, la verdad que un placer haber estado con vosotros
en la mesa. Yo creo que ha sido una sesión muy agradable, muy productiva y en la que todos hemos estado de acuerdo en todas las cuestiones, me parece, ¿no? Debate, pero debate en la misma dirección, lo cual yo creo que es también importante, que verdad que quizá el diagnóstico está bastante claro y probablemente las soluciones por las que tenemos que apostar pues también. Pues nada, ofreceros la facultad a todos para cualquier actividad que queráis desarrollar, no solamente en este tema, sino en cualquier otro, y que espero que este sea el principio de muchísimas colaboraciones que seguro que pueden surgir. Muchas gracias.